¿Cuántos dicen aleluya? Son varios los momentos, aleluya. Son varios los momentos. Necesito un poquitito más de volumen y como que se estabilice el volumen, que no estar así para arriba y para abajo, porque uno viene saliendo de oración y uno, después de que viene bien orado, eso como que te saca de unción. No sé si el sonidista también viene orado, espero que también venga orado, porque si no esto te saca así. Siento que el sonido, o me dan el otro micrófono que estaban usando cuando yo llegué, pues de repente este micrófono está endemoniado y no funciona. Entonces, porque siento que cuando llegué el hermano sonaba re bien, pero yo estoy sonando. El problema es que yo no me escucho aquí arriba. Entonces allá abajo puede ser que suene muy bien, pero aquí yo no me escucho bien. A su nombre sea la gloria. Cuando vinimos la vez pasada a San Cristóbal de las Casas, nosotros muy ignorantes de Costa Rica, escuchábamos unas detonaciones así, pero no en el aire, sino abajo. Y entonces nosotros dijimos, wow, estos mexicanos ya están celebrando Navidad. Y no era una balacera que había, hermano, que duró como hasta las 5 de la mañana. Si nosotros hubiéramos sabido que era una balacera, yo creo que esa noche hubiéramos declarado vigilia, hermano. Pero como no sabíamos que era una guerra que hay entre unos carteles, entonces nosotros más bien dijimos, wow, estos mexicanos son fiesteros, alabado sea Dios, y están celebrando la Navidad adelantada. Pero bueno, ojos que no ven y corazón que no siente, no pasa nada todavía, gloria a Dios. Retomo la idea. La Biblia está llena de momentos donde, sobre todo el pueblo de Israel, que tenía promesas, que tenía un favor de Dios inmerecido, promesas, rey tras rey, profetas tras profetas, jueces tras jueces, estadistas tras estadistas. Hay una lista enorme de profetas menores, hay una lista más chica de profetas mayores. Pero vez tras vez Dios usaba la boca de estos hombres, y en algunos casos aislados usó la vida de algunas mujeres para traer una reforma al pueblo. La Biblia me enseña a mí que hubieron momentos tan críticos en Israel que Dios, que es un Dios misericordioso, que es un Dios grande y poderoso, que aniquilaba a los enemigos de Israel, pero hubieron momentos donde se corrió una puerta que no se había corrido, y el Dios que le había entregado a Israel la tierra de sus enemigos, más bien ahora Dios entregaba a Israel en manos de sus enemigos. Y sus enemigos venían y pisoteaban las cosechas. Sus enemigos se reían de ellos. Sus enemigos los llevaban cautivos, los deportaban. Las canciones más grandes que habían se dejaron de cantar. Los altares donde un día hubo sacrificio no lo hubo más. Sacerdotes de Dios eran muertos. Hombres y mujeres eran decapitados. Algunos de ellos eran ofrecidos en adoración a los demonios que adoraban esos pueblos. Y yo me encuentro con un hombre llamado Miqueas. Diga conmigo, Miqueas. En su capítulo 6, Miqueas dice algo que a mí me sacude, porque el pueblo está en medio de una crisis. Diga conmigo, crisis. El pueblo está en medio de una hecatombe. El pueblo está en medio de una disfuncionalidad familiar. El pueblo está en medio de una gran miseria. Y en medio de todo lo que está pasando, y en medio de todas las políticas fracasadas del gobierno, y en medio de todas las crisis que se avecinaban, las que estaban viviendo más las que venían, lo que era normal de los profetas era que los profetas mandaran a las personas a arrepentirse.
Lo que era normal de los profetas es que le dijeran al rey que el rey había levantado lugares altos, que se volviera al Dios de los cielos. Lo que era normal de los profetas era que los profetas llamaran a la nación a volverse al Dios de los cielos. El caso de hombres tremendos, qué sé yo, como el profeta Jonás, donde los niños que maman ese día no lo hicieron, los animales que pastaban ese día no lo hacen, y hay todo un arrepentimiento nacional. Uno encuentra a Joel con una palabra letal, donde hay que volverse a Dios, donde aún los que estaban recién casados tenían que dejar sus amores y volverse y postrarse delante del Señor. Pero aquí aparece Miqueas. Y Miqueas dice algo en el capítulo 6, verso 6, que a mí personalmente me sacude. Y levante su mano, por favor, y repita conmigo en voz alta. Y repita conmigo: ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Y de qué manera adoraré al Dios Altísimo? Una vez más, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Y de qué manera adoraré al Dios Altísimo? Si alguno está aquí, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miqueas es uno de los pocos profetas que no vuelve su rostro al rey. Gracias por el sonido. Que no vuelve su rostro a la casa real. Miqueas es uno de los pocos que en medio de la crisis que se está viviendo no decide censurar al gobierno, no decide censurar las familias como tal. Miqueas es el único que tiene una visión retrospectiva y tiene un vislumbre divino. Y Miqueas, en vez de ver hacia adelante, Miqueas mira hacia la casa de Dios. Y Miqueas dice: el problema que hoy tenemos como nación lo tenemos por una sola razón. Los sacerdotes dejaron de ser lo que Dios decía que tenían que ser. La casa de Dios perdió la gloria que un día tuvo. Los altares dejaron de tener el brillo y dejaron de tener la gloria que un día tuvieron. El lugar santísimo y lugar santo y la fuente de bronce está arruinada. Los atrios son transitados de cualquier manera. El problema es que los sacerdotes se acostumbraron a tanta cosa que olvidaron cómo nos presentamos delante de Dios. Y perdóneme si alguien se enoja con lo que voy a decir, pero hoy tenemos un mensaje que es totalmente contrario a lo que este libro dice. Por ejemplo, si usted habla un poquito de algunas cosas, entonces a usted lo tachan de religioso y dicen que usted es legalista. Dice que usted es un hombre conservador. Lo llaman de sana doctrina. Pero yo le pregunto a usted, si usted tuviera el lunes próximo, no sé aquí en México, pero en mi país, Costa Rica, si usted tuviera que ir a una reunión con el presidente del país y usted llega en pantalones cortos, a usted no lo dejan entrar, porque hay un protocolo para hablar con el presidente. Y yo creo que si usted fuera a una reunión con la presidenta Sheinbaum, creo que el protocolo es igual. No lo dejan entrar con una camisa de tirantes. No lo dejan entrar a una mujer en minifalda. No la dejan entrar con un top. No la dejan entrar con el ombligo pelado. No, usted no me está escuchando. No lo dejan entrar. Entonces, si uno dice algo, la gente dice: es que usted es religioso, es que usted está diciendo algo. Pero el problema es que Miqueas ve que la nación entera está arruinada. Pero la nación se arruinó porque primero se arruinó la casa de Dios. Y Miqueas lo que dice es que ustedes no saben cómo presentarse delante del Dios de los cielos.
Ustedes olvidaron que ustedes no escogen la vestimenta, ustedes no escogen cómo camina. Quien vistió a los sacerdotes en la Biblia no fue Moisés, los vistió Dios. No los oigo. No los oigo. Entonces Miqueas se detiene y Miqueas dice: ¿cómo nos presentaremos delante del Señor? Yo creo que hoy la iglesia tiene muchos conciertos que son pura cantadera. Es más, yo creo que los Tigres del Norte tienen más unción que muchos evangélicos, hermano. Porque hay gente que mientras Maná canta, les chorrean las lágrimas, hermano. Y hay evangélicos que cuando cantan, hermano, la gente lo que le entra es una bosteceadera, hermano. Porque parece que tienen el ministerio del bombero. Cualquier fuego que haya lo apagan, hermano. Y a esa cosa rara le llaman adoración. Los años a mí me enseñaron, casi 40 años de predicar, a mí me enseñaron que hay rutas para llegar al corazón del Padre. Y la ruta para llegar al corazón del Padre no nace en este altar, nace allá, cuando nadie me está mirando, cuando nadie puede aplaudir, donde no hay sonido, donde no hay música, donde no hay luces, donde no hay hombre ni mujer, donde soy solo yo y el Dios eterno. Hace casi 40 años, cuando yo fui a la iglesia siendo un muchacho, recuerdo que me llamó mucho la atención que cuando algunos hermanitos pasaban al altar, que era un altar sumamente sencillo porque eran unas tablas sobre unos troncos redondos, no había piso de cerámica, era tierra. Pero me llamó la atención que algunos hermanitos pasaban a predicar y siempre decían: hermano, tengo una palabra porque Dios me habló. Con los años empecé a viajar y me di cuenta que esa palabra es muy común en la boca de las personas evangélicas o cristianas. Dios me habló. Dios me habló. Un día le pregunté a mi pastor: ¿cómo habla Dios? Porque a esta gente Dios le habla y a mí no me dice nada. Y entonces mi pastor me dijo: es que Dios habla al Espíritu. El problema es que a veces yo no ceno. Y como no ceno, lo que escucho por las noches son mis tripas gruñir. Y nunca escuché a Dios. Mi pastor me dijo a mí que Dios habla por la palabra y lo creo. Pero descubrí que los evangélicos son supersticiosos. Porque les gusta el verso 3, les gusta el 7, les gusta el 12. Y si leen un verso de la Biblia que es muy fuerte, le dan vuelta a la hoja. Porque ellos creen que Dios solamente dice cosas buenas. Les gusta demasiado el Salmo 23, les gusta demasiado el Salmo 91, les gusta demasiado el Salmo 121. Yo pregunto: ¿qué pasaría esta noche si esta niña hermosa que está aquí de primera, ponte de pie, mi amor, por favor, y ven acá, por favor, y perdón que te incomodo. ¿Qué pasaría si esta niña empieza a correr esta noche por todo este lugar? En el caso estricto de que ella viva dentro de un núcleo familiar donde vive dentro de la realidad de papá y mamá. ¿Qué pasaría si esta niña empieza a correr y a correr y a correr? De pronto el pastor principal la detiene y le pregunta: ¿qué te pasa? Y ella le dice: pastor, acabo de escuchar la voz de mi padre. Pregunto yo, ¿sería normal? No, porque se supone que ella conoce la voz de su papá.
El problema es que cuando yo leo este libro y veo la realidad de millones, estoy convencido que hay gente que nunca oyó la voz de su padre. Puede sentarse, mi amor, y levante su mano arriba. Señores, el peor fracaso que este planeta tiene es que dejamos de escuchar a nuestro Padre. Y por dejar de escuchar a nuestro Padre, hemos hecho negocios con personas que Dios nunca los puso en el camino. Hemos perdido grandes cantidades de dinero. Hemos perdido autos, hemos perdido tierra. Hemos confiado en abogados que son más hijos del diablo que el mismo diablo, hermano. Hemos confiado en gente. Hemos puesto hombres y mujeres en el liderazgo de la iglesia que nunca debió de haber estado en el liderazgo de la iglesia. Gente que tenía que quedarse sentada en una silla, y dejamos gente sentada en una silla que tenía que estar en el altar. Por dejar de oír la voz de Dios, nos casamos con el hombre o la mujer equivocada. Al final terminamos peleando una batalla que Dios nunca quiso que peleáramos. Y usted escucha mujeres: pastor, estoy parada en una promesa. Dios me prometió que mi marido iba a cambiar. ¿Ves que Dios nunca te dio un borracho? Porque Dios nunca casaría a una hija ungida con un alcohólico. Dios jamás casaría a una sierva de Él con un drogadicto. No, usted no me está escuchando. Por dejar de oír la voz de Dios hemos hecho las cosas equivocadas y nos hemos amarrado almáticamente. El éxito comienza cuando tú puedes oír la voz de Dios. El éxito comienza cuando yo puedo escuchar lo que otros no pueden escuchar. El éxito comienza, yo creo que el día que la trompeta suene, habrán demasiadas sorpresas. Porque hay hombres y mujeres que se van a dar cuenta que la voz que ellos creían que habían oído no era la voz del Señor. Porque están oyendo una voz diferente. Están oyendo una voz que cambia todo, que altera todo, que modifica todo y que transforma todo. Yo presenté una tesis en una universidad y recuerdo que después esto se hizo libro de texto, y le pedí a unos amigos que tengo que me ayudaran, y se le preguntaba a las personas: ¿usted ha escuchado la voz de Dios? Y la mayoría decían sí. La segunda pregunta era: ¿cómo es la voz de Dios? La mayoría no sabía qué responder. La tercera pregunta era: si usted escucha su mente, si usted escucha su intuición, si usted escuchara la voz de Dios y aún la voz del diablo, ¿cuál es la diferencia? La mayoría ni siquiera sabía qué responder. Yo he escuchado gente que dice: ay, es que yo escuché la voz de Dios y sentí tan bonito, así que cosa linda. Hermano, yo soy un viejo de 53 años y le puedo decir delante de Dios que en casi 40 años de predicar el evangelio solamente he escuchado la voz de Dios 4 veces. Y las veces que he escuchado la voz de Dios, yo he pasado tirado en el piso y no he podido levantar un dedo. Se me olvidó hasta el apellido que tengo. Se me olvidó que tengo hijas. Se me olvidó todo. No tenía fuerza para levantarme. La primera vez que oí la voz de Dios, pasé 17 días tirado en un hotel y no podía hacer nada. Y no podía ni siquiera levantarme del suelo donde estaba. Perdóneme, para mí la voz de Dios no es un gato que tú puedes acariciar. Para mí la voz de Dios es terrible. Para mí la voz de Dios es un león que te va a devorar y te va a cambiar la existencia para siempre. Para mí la voz de Dios hace que un ladrón se convierta en un hombre honesto. Hace que un hombre adúltero se convierta en un hombre fiel y ame y honre su familia. Levante su mano si puede. Yo estoy convencido
que yo nunca le pediría consejo a una prostituta para criar a mis hijas. Y estoy convencido que yo nunca le pediré consejo a un mendigo para levantar una empresa poderosa. Porque se supone que hay cosas que solo funcionan cuando uno se mueve en la dirección correcta. Si alguien tiene oídos para oír, que diga amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Para mí no hay mensaje más grande que el mensaje de este libro. Pero si su vida y la mía no está a la altura del mensaje, nosotros arruinamos el mensaje. Porque hay gente que no da fe, hay gente que lo que da es lástima. Esa era una breve introducción a los profesores de homilética y hermenéutica. Ahora comienzo. Quiero hablar sobre principios. Diga conmigo, principios. Dígalo un poco más fuerte, principios. Y diga conmigo, un principio es mayor que un milagro. ¿Por qué un principio es mayor que un milagro? Porque si esta noche el Señor sana a una persona que tiene una vida llena de principios bíblicos, ese milagro va a trascender y va a bendecir aún naciones en la tierra. Pero si esta noche viene un hombre aquí que lo único que quiere es que se le ore y sanarse, pero mañana está metido en el primer antro que encuentra, ese milagro es una estafa para el reino de Dios. Primer principio, y aquí me detengo. ¿Quién es Dios? Pregunto esta noche, ¿quién es Dios? Alguna gente cree que Dios es un viejito que está sentado en una silla, que tiene los cabellos muy largos y una barba larga. Se parece mucho a Santa Claus, pero está más flaco. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Él? De pronto alguien me dice, Dios es el Todopoderoso. Esa es su esencia. Dios es amor. Esa es parte de su esencia. Dios es bueno. Esa es parte de su carácter. Alguien me dice a mí, es que Dios es Sidkenu, Dios es Ra, Dios es Rafa, Dios es Shaddai, Dios es Nisi, Dios es Sabaoth, Dios es Jireh, Dios es Sidkenu. Esos son los nombres de Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta que nadie en la Biblia pudo conocer realmente quién era Dios? Porque para Abraham, Dios era el Dios que proveía cuando él iba a matar a su hijo. Entonces era el Señor Jireh. Pero para la tsunamita, él no era Jireh. Para la tsunamita, él era el Señor Rafa, el Dios que hace milagros y sana. Alguien puede decir aleluya. Pero si usted se levanta y usted le pregunta a la hermana de Moisés, él no era Jireh, él no era Rafa, él era el Dios Nisi que levantaba bandera y los hizo pasar por el mar. Porque no hay hombre en la tierra que tenga la revelación total de quién es Dios. A todo hombre se le revela a Dios de acuerdo al antropomorfismo que yo tenga de él. ¿Qué es antropomorfismo? Antropomorfismo es que de acuerdo al nivel de gloria en el que yo me meto, ahí se me revela quién es. Por eso uno no puede buscar trabajo de gerente en un banco
si lo que uno sabe es apenas sumar y restar? Yo le pregunté a un gerente de un banco y le dije: ¿cómo hacen ustedes para entrenar a los cajeros? Y me dijo: ¿cómo? No, yo no lo entiendo, pastor. Le dije: ¿cómo los entrenan? Con tanto billete falso, ¿cómo ellos son entrenados para detectar los billetes? Y él me respondió y me dijo: es muy fácil. Ellos están acostumbrados a tocar billetes verdaderos. Cuando tocan algo falso, es fácil de detectarlo. El problema nuestro es que nosotros nos ponemos un par de zapatos que dice Gucci, pero lo único que tiene es una G de Gucci. Pero esa tontera no es Gucci. Estamos acostumbrados a comprar un bendito bolso viejo que dice Michael Kors, que no es ni Michael ni Kors. Estamos acostumbrados a ponernos una correa que dice esto. Estamos acostumbrados a ponernos unos lentes que dicen Ray-Ban o lo que sea. El problema es que la iglesia se acostumbró a tanta cosa falsa que cuando lo verdadero llega no lo puede discernir, porque nos acostumbramos a vivir de la imitación y a vivir de lo que no tiene realidad y no tiene existencia ni tiene esencia. Por eso yo pregunto: ¿quién es Dios? ¿Quién es Él? Y lo voy a decir con mucha humildad. Yo llegué a Nigeria, en África, y descubrí que hay niños de 9 años que oran por muertos y los muertos vuelven a la vida. Descubrí gente en África que tienen una vida extraña. Yo fui a la iglesia de Tibilloso a predicar 4 veces y me sorprendí que a las 4 de la mañana me invitaron para ir a orar al templo. Pero la oración en la madrugada no es en el templo. Y cuando yo iba llegando, escuchaba un murmullo. Más de, si no estoy exagerando, más de 50,000 niños tirados de rodillas a las 4 de la mañana, gimiendo por un avivamiento. Y yo nunca había visto eso. En África, los que se sientan al frente en muchos eventos son niños. Usted no ve niños jugando, ni ve el niño tocando al otro, ni mordiendo al otro, ni corriendo al otro. Y usted le ve los ojos a los niños, se les ve inocencia, se les ve pureza. Los hijos nuestros tienen los ojos cuadrados de tanto celular y de tanto iPad que tiene. La mayoría tienen miopía y hay que ponerles lentes, porque nosotros mismos nos hemos dejado usar por las tinieblas y estamos levantando una generación que no tiene ni idea quién es el Dios de los cielos. Se supone que yo tengo 3 doctorados en Biblia. Se supone que yo estudié en una universidad en Massachusetts y saqué un doctorado en filosofía. Se supone que algo conozco de la escritura. Pero cuando yo llegué al África por primera vez y vi gente vomitando serpientes, en mi vida había visto eso yo. Cuando llegué al África por primera vez y habían hecho una promoción y decían que el hombre que iba a predicar era un hombre ungidísimo por Dios. Y entonces yo veía que llevaban unos motetes amarrados y se los echaban al hombro y lo ponían a la par de la tarima, ya como a los 20 metros. Y yo le pregunté al traductor: ¿qué son esos bultos que ellos traen? Me dice: son familiares que murieron el día de hoy y ellos creen que usted es un hombre de Dios y que los muertos van a levantarse. Yo en mi vida le había quitado el sueño a un piojo, hermano. Jamás desperté una mosca, porque lo único que yo sabía era de exégesis. Lo único que yo sabía era de teología. Lo único que yo sabía era de cosas muy altas y muy profunda. Pero yo descubrí que en el África había gente que no sabía de exégesis, pero conocían al Dios de este libro, conocían al Dios que levanta muertos, conocían al Dios.
Y yo prediqué inquieto. Prediqué inquieto. Yo prediqué así, como que predicaba y de ratico en ratico miraba con el rabito el ojo para allá, hermano. Yo dije, en el momento que yo vea una cosa de esas moverse, yo soy el primero que salgo, hermano. Un momento de algo tan fuerte que empezó gente a moverse y yo caí de golpe al piso en la tarima. Me levantaron de allí, me fui al hotel. Ahí estuve demasiados días llorando y gimiendo. Ahí entendí lo que dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es muy fácil leer que Él entre dedos junto al polvo de la tierra. Es muy fácil leer que Él cabalga en el torbellino y la nube son el polvo de sus pies. Es muy fácil leer que Él se sienta en los cielos y pone los pies en la tierra. Es muy fácil leer que ante el aliento de su boca los montes se desnudan. Es muy fácil leer que Él es el principio, Él es fin, Él es alfa, Él es omega. Es muy fácil leer que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es muy fácil leerlo. Segundo principio, levante su mano arriba, por favor. Dígalo fuerte y vuelva a ver al que le queda la par suya y dígale: si no pudiste definir quién era Dios, entonces estás en problemas serios. Porque si no conoces al Creador, entonces tampoco podrás saber cuál es el producto que ha hecho el Creador. Y vuélvelo a ver y sacúdelo así con un codacito, con un pellizquito en el cachete y dile: quiero preguntarte quién eres tú. Pregúntale que está la par tuya: ¿quién eres? ¿Quién eres? Pregúntale, mírale, pregúntale y dile: ¿quién eres? Vuélvelo a ver y dile: ¿sabías que cuando estabas en el vientre de tu madre hay un momento donde se corta el cordón umbilical, se cierran unas aurículas, se abren una ventrícula, la sangre que corría de un lado se detiene y ahora corre al revés? ¿Alguien está aquí todavía? ¿Sabías que el cerebro que tú tienes no tiene explicación científica hasta el día de hoy? ¿Sabías que tienes una glándula en el cerebro que tiene el poder de enfermarte y envenenarte, o tiene el poder de levantarte y darte una nueva vida? ¿Sabías que tú tienes algo dentro de ti que es un motorcito que se llama el corazón? ¿Sabías que habemos 8.000 millones de gente aquí? Nadie tiene la huella digital igual a la tuya. Nadie tiene el olor del cuerpo. Nadie tiene el iris del ojo. Según la robótica, la biogenética y la bioquímica, las cadenas de ADN de tu cuerpo no son iguales a las de otro. Entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres? Te lo defino de la enciclopedia Rafael Ramírez. Tú eres un milagro que caminas. Tú eres una esencia extraída desde la eternidad. Tú eres la extensión del reino de los cielos al reino de la tierra. Tú eres un designio que va a provocar la gloria de Dios en esta tierra. Tú eres la manifestación más grande del poder de Dios. Tú estás por encima de los príncipes. Estás por encima del diablo. Estás por encima de los ángeles. Estás por encima de los principados. No, mire, la Biblia dice en Isaías 14, Ezequiel 28, dice que Luzbel era un tipo acabado de hermosura. Pero el diablo, Luzbel, no se parecía a Dios. El tipo era demasiado lindo, pero no se parecía a Dios. El único que se parece a Dios eres tú. Porque tiene sombra, tiene semejanza, tiene figura. Alguien tiene que alabar la gloria de Dios. Entonces levanta la cabeza. Porque no fue que mamá se equivocó en las cuentas. No fue que alguien tuvo una noche de derroche hormonal y pasó. No, señor, usted está aquí porque hay un plan de la eternidad.
Vuelva a ver al que le queda cerca. Vuelva a mirarle al que le queda cerca y dígale: usted no tiene ni idea del gustazo que usted tiene esta noche de estar sentado a la par mía. Alabado sea Dios. A su nombre sea la gloria. Tercer principio. Primer principio, ¿quién es Dios? Segundo principio, ¿quién eres tú? Tercer principio, ¿cuánto vales? Pregunto esta noche, ¿cuánto vales? De pronto alguien gritará y dirá: yo valgo el precio de la sangre de Jesús. Amén. Pero si tú examinas este libro, dice el libro de Job que ya éramos hijos de Dios en la eternidad. Quiere decir que somos hijos de Dios por predestinación, somos hijos de Dios por creación y somos hijos de Dios porque nos compró a través de la sangre de Jesús. Le pertenecemos a Dios 3 veces. ¿Cuánto vales? Si esta fuera la única botella con agua que hay en todo México, esto tiene demasiado valor, porque hay un principio en economía que dice que a menor volumen las cosas valen más y a mayor volumen las cosas valen menos. Si en 8,000 millones de seres humanos tú no eres igual a nadie, si no tienes la huella digital igual a nadie, si el iris de tu ojo no es igual al de más nadie, si el olor de tu cuerpo no es igual al de más nadie, si las cadenas de ADN no son iguales a las de otro, nacen gemelas, gemelos en la misma placenta, idénticos como 2 gotas de agua, pero diferentes en todo lo que mencioné, entonces tú tienes que valer demasiado. Deja de andar mendigando lo que no mendigas, lo que no necesita mendigar. Muchacha soltera y cabezona, deja de andarte fijando en una cosa que no tiene futuro, porque aquí la que tiene herencia eres tú. Y deja de andar creyendo las estupideces de gente que dice: te va a dejar del tren. Es mejor que te deja que no te montes en el último vagón con el diablo. Muchachos, abran los ojos. Algunos de ustedes serán evangelistas poderosos. Algunos de ustedes serán ministros de Dios llenos de gloria. Dejen de andar cambiando su primogenitura por un plato de lenteja. Abran los ojos. Ustedes valen demasiado, 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 demasiado. Y número 4. Primer principio, ¿quién es Dios? Segundo principio, ¿quién eres tú? Tercer principio, ¿cuánto vales? Y cuarto principio, dime el nivel de honra que tú tienes hacia Dios, y yo te diré a dónde tú vas a llegar. Quiero que me mire a los ojos. A mí nadie me enseñó a diezmar. A mí me lo enseñó Dios. Mi abuela era una vieja analfabeta. Era una señora que oraba muchas horas en el día. Mi abuela no sabía leer ni sabía escribir. Pero cuando mi abuela, una gallina, traía un montón de pollitos, el primer pollito que nacía, mi abuela lo marcaba con una cosa que le llamaban violeta. Mi abuela sabía que ese pollo era la primicia para Dios. Mi abuela cosechaba aguacates, cosechaba naranjas. Los primeros 100 aguacates eran del Señor. A mi abuela nadie le dio una clase de teología. A mi abuela nadie la discipuló. Porque cuando tú tienes un nivel de honra y tú quieres honrar a Dios, Dios te va a enseñar lo que tú tienes que hacer para caminar delante de su presencia. Hay gente que usted le explica la Biblia de un lado para el otro, hermano, y tienen como un riel de esos rieles del Tren Maya metido en la cabeza, que no entienden ni papa. A su nombre sea la gloria. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir aleluya.
No los oigo, alguien tiene que decir aleluya. Permiso. Yo tenía 2 hijas. De pronto un día fui a una cita médica y un médico así chiquito se me quedó mirando y me dijo: van a tener gemelas. ¿Gemelas? Sí, la señora está embarazada. ¿En serio? Nosotros apenas era que podíamos con 2 niñas, no podíamos con 4. Pero bueno, Dios es fiel. En Costa Rica dicen que donde comen 2, comen 4, hermano. Y entonces Dios movió el corazón de alguien. Nos regalaron un aire acondicionado chiquito. Pusimos un aire. Dios movió a otra persona y pintaron una habitación y le pusieron unos muñequitos. Dios movió el corazón de otra persona y nos regaló una cuna para gemelas. Nos regalaron un carrito que nosotros le llamamos coche. Aquí un coche es un puerco, pero bueno, que Dios lo va a perdonar, hermano. Y nos regalaron unas andaderas que son unas cosas redondas cuando ellos empiezan a dar pasos. Una persona llegó de Estados Unidos y nos regaló un estuche gigante, pero una cosa monstruosa, que traía no sé cuántos desechables. Nosotros nunca habíamos visto un desechable. Lo que se le ponía a los niños eran mantillas, que eran unas mantas que son como de manta india, que después de que los niños hacen una gracia, blanquear esa cosa, casi que hay que reprender al diablo, hermano. Y hay que poner esa cosa al sereno, hermano. Una persona llegó y nos regalaron 9 estuches de champú, con cremas, con talco. Y entonces ya le pusimos nombre. Una se llamará Catherine y la otra se llamará Karen. No tenía auto, no tenía un peso. Recuerdo que me fui a predicar a un pueblito en Costa Rica. Y aquella noche, en esos pueblitos pasan unos milagros tan terribles. Recuerdo que llegó una persona con los pies así porque le había dado polio. Y el Señor, que es tan poderoso, le agarró los piecitos y se los enderezó. Y se regó por el pueblo el milagro. Llegó una señora que era sordamuda de nacimiento y el Señor la puso a escuchar y a hablar clarito. Eso era terrible. Yo, que soy llorón, pasé la noche entera llorando, hermano. El día siguiente ocurrieron unos milagros tan grandes, pero tan grandes. Y el tercer día se detuvo una ambulancia porque la campaña era en una placita. Y la ambulancia se detuvo y bajó una mujer de paso entre paso. Un joven la venía ayudando. La mujer traía la ropa muy llena de sangre. Y yo estaba atrás de la tarima orando con la pastora, que era una anciana, y el pastor, que era otro anciano. Y pidieron y preguntaron: ¿dónde está el predicador? Entonces alguien dijo: es él. Yo era un muchacho. Y recuerdo que salí y la mujer me miró y me dijo: yo he escuchado que usted es profeta. Mi bebé tiene 1 día y medio de muerto. Tengo que volver a esa ambulancia. Voy rumbo a una clínica para que me operen. Una doctora cubana me va a practicar la cesárea porque el bebé tiene 1 día y medio de muerto. Pero yo le dije al de la ambulancia, insistí, que si usted ora. Entonces yo tomé la mano de la pastora y le puse la mano en el vientre de la pastora, la mano de la pastora en el vientre de la mujer, y yo puse mi mano encima. Y cuando yo empecé a orar,
aquella mujer joven pegó un grito y se fue hacia atrás. Alguien la agarró y la mujer empezó a gritar y dijo: se está moviendo. Y los muertos no se mueven. Ella se fue. Tenía una hemorragia terrible. Subió a la ambulancia y se fueron. Par de horas después, la noticia estaba por todo lado. La doctora cubana tuvo que tragarse las palabras, porque cuando la doctora llegó para atenderla y le habló de todo lo que iba a pasar, la mujer joven le dijo: un profeta acaba de orar, mi bebé está vivo. Y la mujer cubana se rió y le dijo: usted está loca, le dijo. Usted no tiene idea que ese bebé no solamente puede morir, usted también en la operación. Y la muchacha le dijo: sí, no pasa nada, tranquila. 2 horas más tarde, la mujer cubana sostuvo en sus brazos un muchachito rubio que había nacido totalmente vivo, porque Dios es real. Cuando la noticia llega, la cosa se pone caliente, hermano. El día siguiente, a buena mañana, yo me monto un autobús, unos autobuses que hay en Costa Rica, que se llenan todos los asientos y entonces meten 2 filas en medio. Eso es en el campo. ¿Qué van a saber ustedes de eso aquí en México? Aleluya. Entonces uno se agarra de unas varillas aquí, y la gente cuando levanta las manos tiene una unción tan fuerte de cómo le huelen las axilas, hermano, que uno no sabe si bajar los brazos o reprender al diablo, porque la cosa está fuerte, hermano. Entonces el autobús se detuvo allá adelante. En aquellos tiempos no habían celulares. Habían unos teléfonos que uno marcaba en la esquina de un parque, marcaba así o marcaba así. Y en las casas había una cosa torcida así, que tenía un cable así enrollado. Y entonces cuando uno no quería que los muchachos llamaran, uno le ponía un candado, hermano. Entonces yo del parque siento algo extraño y llamo a mi casa. Y me dice una joven que trabajaba en casa o que iba a ayudarnos, me dijo: ¿cuánto le falta para llegar? Le dije: como 1 hora más o menos. Me dijo: ¿ya le contaron? Le dije: no. Me dijo: la madre de sus hijas tuvo un accidente, está en cuidados intensivos. ¿Cómo? Sí, las gemelas murieron. ¿Cómo? Sí, las gemelas murieron. Pero yo acabo de ver milagros. Yo acabo de ver a Dios hacer maravillas. Yo acabo de ver a Dios levantar un niño de 10 y medio de muerto. Recuerdo que me han dado una ofrenda pequeñita. Metí la mano en la bolsa y llegué donde el que maneja el autobús, y le puse el dinero en la mano y le dije: me acaba de pasar esto, en llanto. Y le dije: ¿será que usted puede correr un poquito más para poder llegar más rápido a la ciudad? Y él me miró y me dijo: sí, claro. Llegué a la ciudad, me prestaron un auto. Me fui al hospital, pasé por emergencia, hasta que llegué a una sala. Cuando llegué a la sala, le pregunté a una señora llamada Gladys Méndez, que es la directora del hospital y también era la ginecobstetra, y era la que iba a operar. Ella me mira y me dice: lo estoy esperando para que firme. Porque ahora los médicos matan a la gente, pero los ponen a uno a firmar como que uno fue el que operó. Y entonces yo tuve que firmar. Y yo la miro a ella y le digo: ¿y será que están muertas? Y ella me tocó así y me dijo: Rafael,
usted está muy joven. Usted puede rehacer su vida. No solo las niñas. Yo voy a operar, pero lo más seguro es que la madre de sus hijas también morirá. Porque son muchas horas. Y no hay una posibilidad. No existe. Me trajeron una ropa para que me quedara en la sala. No. Me fui para mi casa. Dios me dio una canción hace años, que hoy la cantan en diferentes lugares. Y seguramente a usted le ha pasado que usted ora y usted siente que Dios no lo oye. Y usted clama y siente que el cielo es de bronce. Y usted se pregunta: ¿dónde está Dios cuando yo más lo necesito? Yo acabo de ver un niño con las piernas así sano. Acabo de ver una mujer sordamuda, sana. Y acabo de orar por un niño muerto y acaba de volver a la vida. Y entonces traté de cantar, llegué a mi casa y es como pude. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Trayendo sanidad. Empecé a caminar. En el hospital me dijeron que la operación duraría posiblemente 2 horas. Caminé en mi casa. Caminé por todo lado. Entré a la habitación de las gemelas. Toqué la cama. Toqué la cuna. Toqué la ropa. Miré lo que decía Catherine y Karen. Pasó 1 hora. Y yo luchando, hasta que hice algo que nunca en mi vida pensé hacer. Agarré una ropita que decía Catherine, agarré la otra que decía Karen y me postré y le dije a Dios: te voy a decir algo. Aunque ellas se mueran, yo te voy a amar por siempre. Y nunca te cuestionaré. Nunca me rebelaré contra ti. Quizás no entiendo por qué pasan estas cosas. Si yo no sé amarte, enséñame a amarte. Si no soy el mejor hijo que tú tienes, ayúdame. No sé qué tengo que aprender, pero ayúdame. Y me tiré al piso y le dije: yo predicaré que eres fiel, y yo iré por el mundo diciendo que tú eres real y que tú eres poderoso y que no hay Dios más grande que tú. Y me caí. Y ahí tirado en el piso, lo único que decía era: Señor, enséñame a amarte. Enséñame a amarte. Porque yo soy de la escuela vieja. Yo no soy de esta escuela de ahora. Yo soy de la escuela que para subir ahí había que ayunar y orar. Yo vengo de la escuela donde nosotros nos levantamos de madrugada a buscar el rostro del Señor. No sé cuánto tiempo pasó. No sé. De pronto sonó el teléfono.
Y yo, como pude, me levanté, me lavé el rostro en una pila que había ahí, me lavé. Y como pude, levanté el auricular y contesté: buenas tardes. Y la persona al otro lado me dijo: ¿es usted don Rafael? Le dije: sí. ¿Podría venir al hospital de emergencia? Le dije: ¿qué pasó? Acaba de pasar algo terrible, don Rafael. Yo supe que la madre de mis hijas había muerto también. Entonces respiré profundo. Me subí a un autito viejo que me habían prestado y me fui al hospital. Me bajé, dejé las luces encendidas, dejé la puerta abierta, dejé el motor encendido y corrí. Cuando llegué a la sala, la doctora esta, que era una mujer sumamente atea, me miró a los ojos y me dijo: yo no creo que tu Dios exista. Yo jamás leí la Biblia. Yo no creo en nada de lo que tú crees, Rafael. Pero no sé qué tienes tú, muchacho. Y yo le dije: ¿qué pasó? Me dijo: nunca vi una placenta madurarse frente a mis ojos. Nunca vi el líquido amniótico devolverse. Y nunca vi una criatura que tenía demasiadas horas muerta respirar y estar viva. Quiero que me escuche. Entonces yo la miro y le digo: no juegue conmigo. No juegue conmigo. Porque yo soy de la escuela de Gigi Ávila, donde nosotros nos enseñaron que a Dios se le obedece, a Dios no se le cuestiona. Yo le dije: ¿qué está diciendo? Me dijo: don Rafael, las niñas están vivas. Y yo le dije: no puede ser. ¿Dónde están? Y me llevó a una incubadora. Le digo: ¿cuál nació primero? Me dice: esta que tiene una manchita aquí. Le digo: esa es Catherine. Las tenían desnudas. Y esa es Karen. Y el piso estaba lleno de cuantas cosas. Y yo le dije a ella: sáquela de la incubadora, porque los niños que los meten en incubadora padecen de abandono y padecen de un terrible estrés y depresión cuando crecen. Y entonces agarré a mis dos cositas y chiquititas desnudas y me postré y oí la voz de Dios que me dijo: cuando Karen crezca será 10 veces mejor que tú, y Catherine será una adoradora. Entonces yo en mi corazón dije: ¿cómo funciona esto? Funciona cuando quitas tus ojos del milagro y miras al sanador. Cuando no se le sirve a Dios por un auto, cuando no se le sirve a Dios por dinero, cuando no se le sirve a Dios por una casa, se le sirve a Dios por amor. Levante sus manos, por favor. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es? Que cuando menos se espera responde de una forma. ¿Quién es este Dios que te llamó? ¿Quién es este Dios? Levanta tus manos. Ese es el Dios que te dice esta noche: yo no te dejaré
ni te abandonaré. Ese es el Dios que te dice esta noche: alzarás tus ojos a los montes, ¿de dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Él te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Levante sus manos. Yo sé que estás aquí. Sí, Señor. Siento tu caminar. Canta si puedes. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Canta. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Oh Espíritu de Dios, inunda este lugar. ¡Vamos! ¡Vamos! Adora al Rey de Gloria. Y levanta tus manos y ponte de pie. Y canta con todas tus fuerzas. Ese es el Dios que te llamó. Ese es el Dios que te escogió. ¡Vamos! Sube tu voz y adora. Todo el que respira adore al Rey de Gloria. Te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré.